Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén de maravilla. Como siempre, saludándoles, soy Rocío Adriana, directora y fundadora de esto que es Despertando Conciencia, tratando simplemente de generar pensamiento crítico en todos ustedes. Siempre les digo, a mí no me crean nada. Permítase únicamente escuchar voces distintas a lo que usted escucha en los medios de comunicación tradicionales. Permítase descubrir nuevas propuestas, nuevos argumentos y a partir de eso, usted empiece a tomar sus propias decisiones. Esto no es para manipularlo ni para obligarlo, de que sí, que yo estoy pinchada, que no estoy pinchada, que se pinche el que quiera, que no se pinche el que quiera. Sencillamente hemos decidido a través de nuestro espacio en Radio Global hacerles una propuesta distinta a ustedes para que se permitan descubrir nuevos escenarios. De eso se trata este espacio Despertando Conciencia, como siempre los miércoles, entre las 8 y las 9 de la noche. Estamos originando Canadá, Pakistán, México, Argentina y obviamente Colombia. Déjenme saber ustedes cómo andan, qué ha pasado con su vida, cómo se tratan. ¿Se acuerdan que uno siempre dice, cómo te trata la vida? ¿No? ¿Cómo se trata usted para que la vida le funcione? El chat empieza a estar activado y nuestro numeral el día de hoy es dictadura. Ustedes recuerdan que durante estos días anteriores manejamos uno que se llamaba numeral libertad y estábamos hablando de Canadá porque estábamos apoyando lo que era el convoy de los camioneros, precisamente ese convoy por la libertad, que ahora fueron sacados casi que a sombrerazos, maltratados, los metieron presos, les quitaron los camiones, amenazaron con que los camiones los iban a feriar, los iban casi que a subastar. Y esa es la actual realidad de lo que viven no solamente los camioneros en Canadá, en este país del norte, sino lo que están viviendo canadienses, tanto los propios como los foráneos. Ustedes recuerdan que en nuestro programa, en este programa precisamente Libertad, tuvimos la historia de Gerard de los Santos, que era uno de esos camioneros que hacía parte del convoy de la libertad. Gerard acaba de anunciar que toma otros destinos, que están ahora cuidándose en hoteles, resguardándose porque les quitaron los camiones, fueron muy maltratados y ahora va a buscar nuevos escenarios y esperando que les devuelvan los camiones. Nosotros desde acá, Gerard, gracias por inspirar, gracias por ser ese héroe, por hacer parte de esa caravana de la libertad en Canadá que también ha inspirado y ha traspasado fronteras y en otros países. Se ha permitido que también los amigos camioneros, que mucha gente decía, ¿los camioneros? Sí, los camioneros empezaron a moverse por distintos países para decir, no más restricciones, no más dictadura, queremos ser libres. Sí, esta es la suerte de estos amigos que empezaron a iniciar, que iniciaron este escenario en Canadá. Qué pesar, Gerard. Te abrazamos desde Bogotá, Colombia. Siempre te dije que te admiro. Gracias por inspirar, gracias por ser un héroe. No solamente tú, sino todo el resto de camioneros que han venido levantando las banderas de la libertad en Canadá y en los otros países. Pues hoy nuestro numeral se llama dictadura porque el primer ministro de Canadá, que yo lo llamo en las redes sociales, tirano, dictador, se está comportando como tal. Después de que hablaba tan bonito y que Canadá es un país libre, que yo les contaba a ustedes en un anterior programa, cómo a muchos influencers los convencen o los patrocinan para que vendan a Canadá como un país libre, ¿no? Y el país de los sueños,
y véngase para Canadá y aplique. Y mucha gente, de hecho, creyendo en esta falsa publicidad, arranca para Canadá. Muchos de los europeos que fueron víctimas de campos de concentración, de exterminio, estoy hablando puntualmente de polacos, también decidieron irse para Canadá. Hay muchas personas de Polonia que viven en Canadá y que pensando que iban a tener un escenario distinto, resulta que en Canadá se encontraron con un dictador que funge como primer ministro desde el 2015 y que hoy ha sacado todas las escuelas después de mantenerlos durante 2 años desde el escenario de la tal pandemia en un escenario de dictadura. Pues a partir del Convoy de la Libertad, este hombre, el señor Justin Trudeau, decidió sacar e implementar la ley de emergencia, una ley que le permite al gobierno federal anular el poder de las provincias. Les vamos a explicar un poquito con nuestro invitado, que ya se los voy a presentar, cómo funciona el tema en Canadá. El tema de las elecciones en Canadá, yo alcancé a explicarles un poco en el programa anterior. Allí en Canadá no son elecciones, por ejemplo, como en Colombia, que la gente sale supuestamente a votar por un candidato, ¿no? Supuestamente porque hoy ya está más elegido y eso ya se los hemos explicado en otros programas. Allí las personas salen a votar, pero por el que va a ser su líder provincial, porque allí su país está dividido en provincias. Entonces ellos eligen a su líder provincial. Esos son los que los gobiernan. El partido que tenga la mayoría de personajes allí en el Congreso son los que ponen precisamente ese primer ministro. Y esto pasó con el Partido Liberal en el 2015, cosa que no se repitió el año anterior cuando el señor Justin Trudeau propuso elecciones anticipadas. Entonces él dijo, vamos a hacerlas anticipaditas porque estaba convencido de que ganaba. Pues no ganó el Partido Liberal. O sea que estamos pendientes de que este nuevo año vamos a ver qué pasa como resultado, si el personaje permanece, se va, cómo es el tema. Y entonces desde ese escenario, como se maneja Canadá, a este dictador no lo eligió el pueblo. Y a pesar de eso, funge como amo y señor de todos los canadienses y de los foráneos que viven en Canadá. Entonces sacó la ley de emergencia, que es una ley que le da todos los poderes extraordinarios y puede poner inclusive a todas las Fuerzas Armadas en las calles del país. Estamos hablando del ejército, de la policía. Vimos en varios videos en las redes sociales cómo estaban atacando el Convoy de la Libertad. Sacaron a la policía montada de Canadá, pasaron, los atropellaron, hubo accidentes, gente herida, los maltrataron. Y este señor decidió sacar esta ley, escuchen pues, esta ley no solamente da poderes extraordinarios para que saque las fuerzas policiales y militares, esta ley, que es de emergencia, también le da autorización de embargos a las cuentas de todas aquellas personas que decidan organizarse para protestar, para levantar su voz y, según él, para ocupar espacios que no les pertenecen. Bueno, si los espacios de Canadá no son de los canadienses, entonces yo no tengo ni idea de quiénes son. El tema es que esta ley de emergencia no se había implementado en Canadá desde hace muchísimos años. La primera persona que la implementó fue el papá del primer ministro actual, que es un dictador, como se lo reitero. Fue el primero que la implementó y la implementó pues obviamente cuando él estaba gobernando Canadá y sacó la excusa de que había que sacar la ley de emergencia en ese momento el señor Pierre Trudeau porque habían unos separatistas supuestamente de Quebec que estaban secuestrando políticos y gente diplomática también extranjera y entonces decidió sacar la ley de emergencia en ese momento cuando él estaba también como primer ministro de Canadá. Les estoy hablando exactamente desde el 15 de octubre de 1970. Por ahí dicen que hijo de tigre sale pintado, ¿cierto? Que lo que se hereda no se hurta. Y este personajito, el actual primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sí que está replicando muy bien y está diciendo, soy digno hijo de mi papá y he recibido la mejor escuela de los mejores amigos de mi familia, como es el caso del señor Fidel Castro, que muchos dicen por ahí que se parecen físicamente, que pudo haber sido un devaneo, un desliz que tuvo la mamá de Justin. Yo no sé, por donde sea que sea, si es hijo tanto de Pierre o de Fidel, el señor sacó la casta de puro y digno dictador. Así las cosas, ese es el actual escenario que se está implementando en Canadá, que se está viviendo, y obviamente los canadienses
tienen miedo. Lo que le muestran a usted en la televisión nacional e internacional no es exactamente lo que está pasando en Canadá. Allá resulta que les dio por decir que la crisis que estaba sucediendo en ese país del norte, tan espectacular como se lo venden a todo el mundo, por cierto, en donde el costo de vida es bien alto, todo lo que estaba pasando era debido a la ocupación de todos estos canadienses del convoy de la libertad y que estaban haciendo de las suyas. Inclusive leí el comentario de una congresista de allí, obviamente que apoyada por el Partido Liberal de Trudeau, diciendo que los comerciantes estaban devastados debido a la ocupación y a las protestas de estos camioneros. Y me permito decirles a ustedes que esto es una absoluta mentira, que esta mujer miente sin sonrojarse de frente, igual que el primer ministro y que todos estos que apoyan esta dictadura en Canadá. Los personajes que hicieron esta protesta lo hicieron pacíficamente con la libertad. De hecho, montaron tarimas, hacían espectáculos, convocaron a las familias, hacían asaditos, llevaron inflables, la pasaron súper bien. Lo estaban haciendo como dignos canadienses o residentes en Canadá que pueden hacer una protesta, porque es que yo no sé desde cuándo el escenario de la rebelión se volvió una prohibición. La rebelión está argumentada y válida en cualquier lugar del mundo y se vale. Y si usted lo está haciendo bien, ¿por qué lo tienen que sacar a sombrerazo, embargándole las cuentas, quitándole los camiones, asustándolo? Así no se hace. Entonces les decidieron echarle la culpa de la crisis económica que es real y que vive Canadá a este convoy de la libertad de estos camioneros, cuando la crisis económica real de Canadá arrancó, señores, hace más de 2 años, con las medidas restrictivas exageradas que implementó este dictador Justin Trudeau. Canadá está mal económicamente por las tales restricciones que implementó con el escenario de una pandemia. Encerró a todo el mundo, muchas empresas cerraron, quebraron, y millones de canadienses y de residentes extranjeros en Canadá hoy en día están desempleados. Así que no coman cuento, no le crean a todos esos medios que salen a contar mentiras y sencillamente porque son patrocinados por ellos mismos. Así que con este escenario y con este contexto voy a saludar a un amigo que aprecio montones, que admiro un montón, que es colega de esos pocos colegas que también tiene la banderita de la verdad, con quien he compartido escenarios profesionales y que para mí es un honor tenerlo hoy en este espacio de Despertando Conciencia. Alfonso Aya, periodista económico, periodista de los despiertos, de la verdad que no vende conciencia. Bienvenido, este es su espacio. Hola Rocío, ¿qué más? Qué bueno tenerla de nuevo al lado, cerca, sí, a través de estas redes sociales y estos nuevos formas de trabajar y de hacer periodismo. Pues sí, lo de Canadá es una situación delicada. Le cuento que hace algunas horas el dictador, el tirano Justin Trudeau, decidió ya retirar la ley de emergencia. La retiró. Lógicamente va a haber un escenario en 60 días, el Parlamento va a definir si esta ley fue bien aplicada o no. Y obviamente no fue bien aplicada. Y como sabemos, en Canadá Trudeau no tiene la mayoría. La mayoría está en los partidos de oposición, en los partidos de los conservadores, que han buscado lógicamente un bienestar de la población. Los camioneros hicieron una manifestación de 2 semanas prácticamente sin romper un vidrio, sin quemar un carro, sin destruir una plaza, sin saquear un mercado. Es más, permitieron el paso de mercados, el paso de medicinas, el paso de ambulancias, el paso de carros mortuorios para que el país no sucumbiera aún más de lo que estaba. Entonces el señor Trudeau, que como decías hace un rato, pues es hijo del otro señor Trudeau, de Pierre Trudeau, que tiene muy malos recuerdos en Canadá también. Dicen que fue el gran modernizador, pero causó también serios problemas, como sabemos, con la liberación de Quebec. Quebec buscaba liberarse y él atacó, y fue la primera vez, como dije hace un rato, que puso esa ley de emergencia. Ahora su hijo, 52 años después, impone esta nueva medida que afortunadamente fue retirada, y dice el cable que en los próximos días una comisión analizará
la decisión del gobierno de invocar la ley de emergencia y las acciones policiales para desalojar a los manifestantes. Hay que notar que la violencia policial se vio manifiesta cuando la policía montada le pasó por encima a un caballo a una mujer que estaba en una manifestación, que se estaba divirtiendo, que no estaba causando desorden, sino que estaba simplemente apoyando a un grupo de personas, más de 1 millón de camioneros, porque a Canadá lo mueve el transporte, lo mueven los camioneros. Ellos tienen un comercio vital con Estados Unidos. ¿Y qué quiere este señor? Que cada vez que pasaran a Estados Unidos, volvieran y estuvieran 14 días en casa, o sea, trabajarían 2 días al mes. ¿Quién vive trabajando 2 días al mes? Nadie. Es una posición totalmente hitleriana. Así es. De acabar con el bienestar de la gente, de buscarle, yo no entiendo cómo en Colombia todavía le dicen a los muchachos, váyase que Canadá es el país que le ofrece las mejores alternativas de estudio, las mejores alternativas de trabajo, cuando tenemos a la vuelta de la esquina, aquí nomás, hace 10 días, 12 días, un país paralizado, porque los camioneros así lo determinaron. Entonces, y el señor Trudeau, buen cobarde que es, al momento en que los camioneros llegaban a Ottawa, rodearon los sitios del gobierno porque no se metieron con la población civil. El señor Trudeau salió con sus esbirros a esconderse, a ver qué hacía, para dónde cogía. ¿Y qué hizo? Es que Alfonso, ahí cuando usted habla de llegaron, y de hecho llegaron fue al centro de las ciudades, y estamos hablando particularmente de Ottawa, cuando llegaron frente al Congreso, hay que aclararle a nuestros online oyentes, online televidentes, por eso que les digo, apaguen esa televisión, apaguen esa radio, no lean esos medios escritos hegemónicos, los impresos, porque dicen mentiras, entonces los vendían como van a dejar sin abastecimiento a la población de Canadá. Pues resulta que nunca la dejaron sin abastecimiento, sin el ingreso de medicamentos ni nada de lo necesario, porque ellos dejaron los puntos abiertos que se necesitaban, además porque no eran todos los camioneros que estaban de protesta. Y segundo, cuando usted llega a Canadá, se da cuenta, yo no conozco, pero me lo cuentan personas, amigas mías que viven en Canadá, y nos lo contó Gerard, que era uno de los camioneros que tuvimos en nuestro espacio contándonos lo que estaban viviendo en carne propia, en carne viva. Nos contaron que la gente no vive en el centro de Canadá. En Canadá, en el centro solo están las instituciones financieras, está el gobierno, o sea, está esa élite que fue a la que ellos querían incomodar, que es lo que uno debería hacer, ¿no? Uno no debería irse a incomodar a los vecinos, sino incomodarlos a decirles a ellos, al fin y al cabo ustedes son nuestros empleados, ríndanos cuentas si nos vienen diciendo qué es lo que están haciendo. Entonces, ellos, como bien Alfonso Aya, nuestro periodista invitado el día de hoy, nos cuenta, ellos no estaban perturbando la tranquilidad de nadie, solamente estaban luchando por las libertades, porque Alfonso lo dice, cuando los empleados de Canadá pertenecen al escenario federal, los obligaron a través de una ley, de una reestructuración laboral, a vacunarse. Estamos hablando de transportistas, de las aerolíneas, de todo lo que tiene que ver con federal, no con las provincias. ¿Recuerdan lo que les expliqué hace un rato? Provincias son unos gobiernos y lo federal es lo que administra todo este escenario del primer ministro. Desde ese escenario, cuando él implementó esta ley de emergencia, él inmediatamente le quitó todos los poderes a las provincias, todos, para él poder tener injerencia y tomar decisiones abruptas como las que tomó para sacar a los camioneros, para quitarle los camiones, para embargarle sus cuentas, porque yo puedo decir que se las robó. Todo ese recaudo que hicieron se las robaron, y aparte de eso, empezar también a amenazar y a embargarle las cuentas a aquellas personas que descubrieron habían aportado, así sea con $1, con $5 desde Canadá. Desde este escenario que estamos viviendo en este momento, Alfonso, para que sigamos contándole a nuestros online oyentes, online televidentes, ¿qué podemos decirles que está pasando entonces en este momento en Canadá? Porque cuando se implementa una ley, desde mi conocimiento profesional, yo me atrevo a decir que cuando se implementa una ley, lo que uno conoce es que primero se hace una pedagogía sobre esa ley. Obviamente. ¿Verdad? Sí. Se da a conocer, pero esas leyes que usted implementa no son retroactivas, y este personaje actuó de manera retroactiva, como si ellos hubieran sabido que por estar haciendo este tipo de protestas los iban a embargar, les iban a quitar los camiones, y eso la implementó de manera abusiva, de manera autoritaria y además de manera retroactiva. Yo creo que este personaje se merece una sanción muy fuerte por parte del gobierno de Canadá, y si no pasa, apague y vámonos. Sí, es más, cuando un presidente llega a ocupar un cargo de eso, una persona llega a ocupar un cargo de presidente de la República y no está preparado para eso, Justin Trudeau, ¿quién es? Es un profesor de actuación suplente.
Él no es abogado, él no es médico, no es economista. Es un heredero de los millones de su papito. Es un heredero, es un niño bien, es un niño, digamos, bonito, que se mostró como el hombre fresco, el hombre que se disfrazaba de indio, que se disfrazaba de rockero, que se quitaba la camisa en los desfiles, en las manifestaciones, que le llegó a una juventud que estaba buscando esa solución. Inclusive pero después los engañó. En algún momento, Alfonso llegó a disfrazarse de negro, que usted sabe que eso es una ofensa, ¿no? Es una ofensa, sí. De color. Sí, y lo sí. hacía. Después se ofreció disculpas, pero lo hacía porque él hace esas cosas y luego se ríe y no pasa nada. Sí. Y eso pasa cuando un país elige a una persona que no tiene la preparación necesaria. Eso pasa cuando un país elige a una persona que no tiene el conocimiento del Estado. Entonces él lo que hizo fue tener unos años que venía con Impulso Canadá de antiguos gobiernos, que todavía tenía el viento de cola que le había dejado el ser una colonia británica, y aprovechó eso, pero cuando ya llega la pandemia, se ve enfrentado y es uno de los hombres que fue formado por Klaus Schwab, ese señor nefasto para el mundo que es el hombre del Foro Económico Mundial. Sí, o Foro de Davos, exactamente. El Foro de Davos, ese señor es nefasto para el mundo. Así como está él, hay otros personajes en América Latina. Está Fernández, el de Argentina, Alberto Fernández, que no es Alberto, sino es Alberto porque los tiene comidos de cuento hace muchos años. Así es. Y este señor convirtió a a Canadá en un laboratorio del nuevo orden mundial. Yo quiero que nos detengamos ahí, Alfonso, para empezar a echar para atrás, porque a la gente hay que contarle que lo que está pasando no es coincidencia, no es un accidente, no sucedió por un convoy de la libertad armado por unos camioneros canadienses y residentes allí, sino que todo esto tiene una agenda que se está cumpliendo. Los voy a invitar para que en este instante vean este video que es muy cortico, lo vean y se den cuenta, en resumidas cuentas, de quién es este personaje que hoy funge como primer ministro canadiense, que se llama Justin Trudeau, y como lo dice Alfonso, ninguna preparación académica, sencillamente un niño que heredó el poder, que heredó los millones de su papá, que heredó los contactos, y que tampoco fue elegido por el pueblo, porque a este primer ministro lo eligen los de su partido, que fueron la mayoría en su momento, en el 2015, el Partido Liberal, y lo pusieron como líder del gobierno de Canadá. Él es Justin Trudeau, para que usted se ría un poquito y para que comprenda de quién estamos hablando. A pesar de que el convoy por la libertad en Canadá se manifestó de forma pacífica, el primer ministro Justin Trudeau invocó el estado de emergencia en todo el país. Esto permite que el gobierno federal congele los activos, suspenda el seguro de los manifestantes y apunte a las plataformas de crowdfunding y a las transacciones de criptodivisas bajo las normas de, entre comillas, financiación del terrorismo. En medio de este escenario, reapareció un video sobre Trudeau en un acto de la Comisión Municipal de la Noche de las Mujeres de noviembre de 2013, un año después de que Xi Jinping tomara las riendas del Partido Comunista Chino. En aquella ocasión, el primer ministro era el líder del Partido Liberal, y durante ese evento se le preguntó qué nación admiraba más después de Canadá y por qué. Trudeau respondió que sentía un nivel de admiración por China. Because their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime and say we need. Trudeau también añadió que le parecía interesante que el ahora ex primer ministro conservador Stephen Harper considere soñar con tener una dictadura que le permitiese hacer todo lo que quiera. A 9 años de aquella declaración, la administración de Trudeau está reprimiendo las protestas pacíficas de los camioneros, utilizando herramientas que muchos comparan con la ley marcial. Trudeau no solo elogió la dictadura de China, sino también la de Cuba. En 2016, tras la muerte del dictador comunista cubano Fidel Castro, el primer ministro lo describió como un revolucionario legendario y un líder notable, y también le dedicó un homenaje. Al mismo tiempo, Trudeau utilizó su cargo para enriquecer al Partido Comunista Chino. El libro Con las manos en la masa, cómo las élites estadounidenses se enriquecen favoreciendo a China,
de Peter Schweizer, explica que en 2012 el primer ministro canadiense apoyó un controvertido acuerdo energético en el que participaba la Corporación Nacional de China de Petróleo en Alta Mar. Esta empresa china pretendía adquirir la empresa energética canadiense Nexen. En ese entonces, esa situación generó preocupación por las importantes implicaciones para la seguridad nacional y el posible daño a los intereses y valores canadienses. Sin embargo, Trudeau justificó su decisión diciendo que su familia tenía vínculos históricos con el país asiático. Recuerdan que en un programa anterior les contábamos que cuando a él le preguntaron en el 2015, y ustedes lo acaban de ver en el video, le preguntaron que cuál era el modelo de gobierno que él más admiraba, él respondió el chino. Y ahí les presenté en el video las imágenes. Él tiene como referente China, a pesar de que salgan en los discursos a decir, estamos contra los chinos, no nos parece, carreta, discursito de dientes para afuera, porque estos dictadores les encanta el modelo chino, y ya con Alfonso les vamos a contar más adelante de qué se trata todo este sistema de crédito social, que es lo que él viene implementando con esta ley de emergencia que implementó, y cómo Canadá, a través de personajes como este, que vienen siendo el semillero del Foro Económico Mundial, porque ellos son los que lo educan, lo forman y lo ponen en los gobiernos, es que están haciendo que países como Canadá, inclusive la misma España, sean los países experimento para este tipo de escenarios, y así empezarlo a implementar en el resto del planeta. Se dieron cuenta que a través de la tal pandemia, toda la gente iba a estar con miedo, obedientica, corriendo a pincharse, a ponerse el brazo las 20 veces que podían, o que necesiten 20, 30, sí, póngamela, después de que son personas que dicen, no creo en los gobiernos son corruptos, son mentirosos, no le creo a la farmacia. Pero en este momento les cambió entonces el disco, ¿cierto? Entonces ahora sí le creyeron a los gobiernos mentirosos, corruptos, clientelistas, oportunistas, y a la farmacia que vive de su enfermedad y del dolor de los seres humanos. ¿En serio? ¿Uno le puede creer a los políticos y a los laboratorios farmacéuticos que viven precisamente de estas vacunas y de los medicamentos, que cuando usted lee las cajitas, en las cajitas de un medicamento a usted no le dice que lo van a curar, a usted le generan una dependencia? Esa medicina alópata, usted dice, le sirve para el corazón, y le dice, precaución, cuidado con los riñones, cuidado con el hígado, cuidado si está embarazado, cuidado. Entonces, no le sirve para nada. Sencillamente lo están manteniendo a usted anestesiado, controlándole algo, pero nunca están pensando en curarlo. Si partimos de ese escenario tan básico, Alfonso, podemos empezar a desenredar esta madeja de tanta oscuridad y tanta corrupción. Me gustó porque usted empezó a contarnos, después de que nuestros online oyentes ya vieron este video, sobre estos sketches de quién es el señor Trudeau en realidad, poder entender que detrás de estos personajes, como usted bien lo mencionaba, vienen unos poderosos que son las élites que hemos venido denunciando, periodistas como usted, como yo y como otros que lastimosamente no somos una mayoría, porque cuando los denunciamos nos bajan la caña, nos dicen conspiranoicos, negacionistas. Ustedes cómo inventan cosas, enloquecieron. Y me encanta porque las conspiraciones cada vez se están cumpliendo más, ¿no? Entonces, Alfonso, contémosle a nuestros online oyentes, online televidentes, ¿qué tenemos detrás de Justin Trudeau, de todos los gobernantes del mundo, inclusive del señor Duque en Colombia, que ya va de salida, pero también resultó un personero globalista muy bueno, cumpliendo agenda, acuérdese, anunciando sin bozal, porque no lo usa, él no lo usa para nada, ni los líderes del mundo lo usan, anunciando hace pocos días, sí, voy a quitar el bozal a las poblaciones y a las ciudades que tengan el mayor porcentaje de vacunados. ¿Qué quiere decir en síntesis? Voy a premiar, como siempre, y lo he venido haciendo a través de mi dictadura, también de hace ya bastante tiempo, que la implementó primero que Canadá, que la implementó primero que Francia, que la implementó primero que la misma Alemania, porque aquí tenemos restricciones en Colombia, mucho antes que esos otros países, inclusive que Austria y que Australia, pero la gente no se da cuenta porque creen que es por tu bien. El personaje sale sin bozal, diciéndole al pueblo colombiano que le va a permitir no usarlo si se han vacunado, obedeciendo en un gran porcentaje, pero solamente en los espacios abiertos. Hágame el favor. Alfonso, ¿quiénes están detrás de Duque, de Trudeau, de Macron, de Macri, de Fernández y de todos estos personajes? Y de Pedrito Sánchez, queridísimo en España. Sí.
detrás de estos personajes, bueno, además del señor Schwab, que todos sabemos, el hombre que nos dice que en 2030 no seremos dueños de nada, no tendremos nada, pero seremos felices. Y eso aplica para los hijos, ¿no? Porque también nos quitan los hijos. Y ahora con la ley de aborto. O sea, no tendremos nada, pero seremos felices. Hay un personaje que alguien me decía a mí que es de fábula. Y resulta que no es de fábula, es de carne y hueso. Nació en Hungría, tiene casi 90 años, vive en Nueva York, tiene una fundación que se llama Open Society, o sea, Fundación Sociedad Abierta. Es el que maneja los hilos de los gobernantes del mundo junto con Schwab. Él se llama originalmente Georgi Schwartz, alias George Soros. George Soros es un hombre de origen judío que vendió a sus hermanos judíos en la Segunda Guerra Mundial cuando vivía en Hungría. Y de ahí fue premiado, llevado a Inglaterra y luego a Estados Unidos, donde empezó a conectarse con gente tan importante como Henry Kissinger, el inmortal. Oiga, yo ¿verdad? Me acuerdo de Kissinger desde hace 1000 años. Sigue vivo, imagínese usted, hágame el favor. Tiene 98 años, creo, y sigue siendo influyente en el mundo. Esos tres personajes, con otros más como las familias Anelli, Rockefeller, Rothschild, Ramson, pues muchas familias del mundo, que no son más de 15, manejan el planeta. Son los que quieren despoblar el planeta. No solo porque se crea una pandemia, sino porque saben que el planeta con menos gente funciona mejor. Que va a haber menos exigencia para que la gente trabaje, que va a haber más posibilidades para que la gente coma, para que la gente se alimente. Entonces, estas personas están manejando el mundo a su acomodo. A su acomodo, y es decir, que son personas que detrás de estos mandatarios como Trudeau, como Duque, como Fernández, como Sánchez, como Macron, como Macri, como todos ellos. Todos los que han pasado por los últimos años por todo el mundo, estos personajes tienen una agenda que cumplir. Se hizo en el 2019, se trazó la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que la están cumpliendo a rajatabla todos los gobiernos del mundo. Ahora se va Duque y el que llegue seguirá con la agenda, sea el que sea, no importa. En Canadá está Trudeau, de pronto queda mal parado en 60 días, llega otro y sigue cumpliendo esa agenda, porque ellos van poniendo sus peones. Hasta el mismo Vladimir Putin, del que tanto mal hablan, es uno de los muchachos de Trump también. Hace poco entonces, lo confesó en un video que se publicó, pero recuerden que este video, porque muchas personas se pueden confundir, este video en donde habla el señor Schwartz, el director del Foro Económico Mundial o Foro de Davos, el que organiza estas reuniones, como lo dice Alfonso Valla, cada año en la ciudad de Davos, en Suiza, se reúnen, bueno, en la época de pandemia lo hicieron virtualmente. Sí, y lo hicieron en Singapur también. Y tan lindo Duque ofreciendo Medellín y todo para que se reúnan todos, porque es que yo soy un buen muchacho de los de ustedes. Y entonces en estas reuniones lo que hacen es tomar decisiones y se manejan las directrices de cómo se debe manejar cada país. Por eso ustedes se dan cuenta cada vez que sale, por ejemplo, Macron. Entonces sale Macron en Francia diciendo, próxima medida, encierro total. Y usted empieza a ver que empiezan a replicarse en todos los países. Sí, es un dominó. Es como un libreto, exactamente. De hecho, quiero que miren ustedes esta imagen que les estoy compartiendo para que vean un poco de quiénes hacen parte de esta estructura del Foro de Davos. Ahí está hasta el príncipe Carlos, ¿no? Ahí está el príncipe Obviamente. Carlos. Porque de eso quiero que hablemos, Alfonso. Hablemos de esas monarquías que están detrás de todo esto, porque la gente solamente habla de los políticos, ¿cierto? De este Schwartz, de todo esto, pero detrás de esto hay unas monarquías, y si la gente se acuerda, tiene que tener presente el escenario, por ejemplo, de Canadá, como usted lo mencionaba. Canadá, pertenece a la corona británica. Eso quiere decir que el que manda en Canadá exactamente no es la reina Isabel. Por eso usted la ve en las monedas, en las banderas, y usted la ve en las, ¿cómo se llama esto? En las estampillas. Usted la ve publicado en todo porque ese es un estado de la Gran Bretaña. En el dólar canadiense inclusive sale la reina Isabel, en algunos billetes de dólar canadiense. Hablemos un poco de las monarquías que están detrás de este foro de Davos, de las élites y de los políticos que nos ponen en cada país. Les tengo malas noticias, porque si usted, amigo que nos está viendo, está pensando en que cuál es el mejor político por el que voy a votar. ¡Ninguno! Esto es una farsa.
Nos vendieron. Ustedes se acuerdan que hicimos un programa con ese maestro de maestros que es Adrián Salvucci, en donde hablamos exactamente de toda esta farsa. Él nos lo dice, un gobierno mundial privado que desde hace años viene controlando el mundo, decidió, de hecho, instalarse antes de esta pandemia. Se nos montó de frente, se nos instaló, así como a regañadientes y la gente no se ha dado cuenta. Y a partir de ese momento, todas las cosas se vinieron como de frente. Antes lo venían haciendo, pero nosotros no teníamos esa claridad. Así que empiece a entender que el gobierno mundial privado es el que nos gobierna y esta minoría es la que se adueñó del planeta, no ahora, hace mucho tiempo, y son los que nos ponen a estos personajes que son nefastos, que nosotros estamos todo el día, ¡ay, horroroso! Pero detrás de ellos, hablemos de quiénes están. Hablemos de esa monarquía, Alfonso. La monarquía más importante del mundo, sin duda, es la monarquía británica. La monarquía Windsor, que es de origen alemán, no es británica totalmente, es de origen alemán, que se trasladó luego a tierras de Gran Bretaña y allí pues se consolidó. La reina Isabel II, que es el récord mundial en permanencia de una persona al mando de un estado. Ella tomó las riendas de Inglaterra hace más de 70 años. Hoy tiene 93, 94 años la señora. Y ya se está filtrando, le vi a usted en sus redes que por ahí ya estaban alistando sus exequias. Me perdonan ustedes. Yo la verdad cuando vi la publicación de Alfonso Valla, yo me alegré y se lo escribí y dije, Dios me perdone, pero a los personajes oscuros uno que más les desea. La reina Isabel es una persona que maneja los hilos del mundo, es dueña de gran cantidad de entidades financieras o socia gran cantidad de entidades financieras. Entre ellas, y es casi imposible que la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana, que es la reina Isabel, sea dueña del Banco Vaticano. Un banco tan digamos, tan controvertido por todo lo que ha pasado, por los autopréstamos, por los desfalcos, por todo lo que ha pasado, por los lavados, muertos, por todo lo que hace. Lavado de activos, lavado de dinero, por todos los muertos que ha dejado ese banco en el mundo. La reina Isabel además maneja medio mundo porque la Commonwealth todavía existe, que es la Comunidad Británica de Naciones. Ahí está Canadá, hay países del Asia, hay países de África, hay países de América, inclusive como Guyana, que lo tenemos aquí cerquita, es miembro de ese país, varias islas del Caribe también que han logrado una independencia, digamos, una independencia de mentiras. Tienen bandera, tienen himno, pero no tienen gobierno, los manejan directamente desde la corona británica. Esa es una de las familias que maneja el mundo, la familia Windsor, con un gran poder, además porque quita y pone donde quiere. Y en sus dominios, como decía el rey Luis XV, no se oculta el sol. Cuando está amaneciendo en un día, está en un lugar, anochece en el otro. Entonces, tenemos la familia. Otras familias que tienen también relevancia en esto de la monarquía es la monarquía de los Borbón en España, que aunque uno no quiera tildarlos de ser seres maléficos o malvados, tienen influencia en la política española sin ser políticos. Ellos quitan y ponen primeros ministros, presidentes de gobierno, como se llaman allá. Entonces, allá ha estado Sánchez, ha estado Aznar, ha estado Felipe González, pero todos, desde la época que se acabó la República, volvió la República a España, todos han sido conciliados con la corona española. Primero con el rey Juan Carlos, ahora con el rey Felipe. El rey Juan Carlos sabemos todas sus aventuras, tanto animales como humanas que ha tenido en la vida. Casado con una persona de un gran prestigio, que es la reina Sofía de Grecia. Es que vemos cómo se van, y la reina Sofía de Grecia tiene mucho que ver con la familia alemana Windsor. O sea, es una misma rosca que hace cientos de años maneja el mundo. Y así ¿El de pasa Holanda no está casado con una argentina también? Sí, Holanda está casado con la reina Máxima, que es argentina, sí. Okay. Los reyes de Suecia también. Y hay una monarquía mucho más pequeña que está en Francia, que también tiene monarquía. Bélgica tiene monarquía. O sea, Europa es una monarquía solapada que vive de las falsas democracias que se tienen en esos países.
porque ellos manejan sus intereses, son los grandes inversionistas, las coronas de esos países son los dueños de las grandes empresas de esos países y son las corporaciones que esclavizan a los trabajadores de esos países. Igual eso ocurre en Canadá. Gran parte de la propiedad de ese gigantesco terreno. Canadá es el segundo país más extenso del mundo después de Rusia, o de la Federación Rusa. Tanto así que Canadá es un país con solo 38 millones de habitantes, porque gran parte de ese país es imposible poblarlo por condiciones climáticas. Es un país que vive todo el año gran parte de su territorio está bajo hielo, entonces es imposible tenerlo poblado, pero es un país rico en minerales. Y tan es la hipocresía de Trudeau que condena la explotación de minerales en Canadá, pero las empresas canadienses se vienen a América Latina, se van al África y se van a Indonesia a explotar minerales sin ninguna aplicación de técnicas ambientales. Entonces, ya la pandemia se les está acabando, el cuento se les está acabando, están desmontando en todo el mundo ese paripé que armaron. Ahora viene otra cosa, viene el cambio climático. Y el cambio climático es culpa de nosotros. No, el cambio climático es culpa de las empresas que contaminan. El ser humano. Las empresas como China, por ejemplo, que ya se los habíamos contado en un programa, que son las que utilizan el mayor porcentaje de carbón del mundo. Y sí, Colombia le vende carbón especial a China, porque es un carbón. Es muy bueno, y ellos lo utilizan, la mayor cantidad, el mayor porcentaje de carbón del mundo lo utiliza China. Adivinen para qué, entre otras cosas, para hacer paneles solares, para vendérselo a todos estos países. Para devolvérselos en paneles solares. Exactamente, o sea, háganme el favor, y a los que empiezan a someter, como lo dice Alfonsito Aya, a todo este tema del miedo, de la contaminación y cuide el planeta, que les decimos, claro que uno tiene que cuidar el planeta, pero por favor, pero no con el adoctrinamiento y el negociazo y en la nueva estafa global, que es la que ellos quieren implementar para adueñarse de las empresas, para crear nuevos impuestos y para seguir acrecentando más su poder y control en el mundo. Entonces hay que tener cuidado con estas nuevas, con esos nuevos escenarios que ellos crean, aunque a mí, Alfonso, me preocupa que solamente la caída de ciertas restricciones que yo me puse a revisar en varias partes del mapa en el mundo, la mayoría de caídas de restricciones solamente favorecen a los cacunados, ¿no? A los que han obedecido. Sí, los que han obedecido. Y lo que también me llama la atención es una pregunta que me hago. ¿No será que como en la mayoría de países estamos en época preelectoral, lo están haciendo para agarrarnos un poquito con los pantalones abajo, más relajados, como agradecidos? Ay, ya nos están dejando respirar y nos están dejando hacer de todo, y después chácatela, quién sabe con qué nos aparece, porque de esto uno no puede esperar nada bueno. No, además hay que mirar, Rocío, una cosa bien interesante. No solo Colombia está en elecciones, ya pasaron en Perú, pasaron en Ecuador, viene las de Brasil, ¿sí? En Centroamérica acaban de suceder en Costa Rica. En Honduras también. En Honduras también. O sea, hay unos países que están a punto de elegir presidente nuevo y obviamente esos gobiernos pues llegan con esperanzas, pero resulta que la agenda ya fue escrita. La tarea hay que hacerla. Empezamos en 1990 con un señor que se llamaba Al Gore, con una cosa que se llamaba calentamiento global. Y quedémonos ahí un poquito, Alfonsito. Sí, ahora, el calentamiento global, se morían las focas. A ver, el planeta Tierra tiene ciclos. El planeta Tierra tiene una rotación alrededor del Sol que se aleja y se acerca. Y son las épocas en que hay frío y calor en el planeta. Y punto. No es más. Cuando hace 60 millones de años dicen, cayó el famoso meteorito en Yucatán y mató a los dinosaurios y que hubo calentamiento global, los dinosaurios no quemaban carbón, los dinosaurios no usaban aviones, los dinosaurios no usaban máquinas, los dinosaurios no usaban internet. Es que además, Alfonso, en esto que usted nos está contando, que es súper didáctico y me parece que es muy válido para que nuestros online oyentes que todavía andan dudando de este tema, se lo empiecen a cuestionar, por lo menos se permitan crear otro pensamiento. Es como cuando estábamos hablando de lo del carbón en China, países como China, la misma Rusia, y India. otros países gigantes, exacto, poderosos y enormes, contaminan el planeta en el mayor porcentaje del mundo. O sea, ellos lo contaminan
50.000 veces más que Colombia y que cualquier otro país, pero a ellos sí no les clavan. No les pasa nada. Estados sanciones. Unidos no firmó el Tratado de Kioto. No lo firmó, no lo quiso firmar. ¿Por qué? Porque ellos tienen una industria que protegen. Y cuando un país de estos, pobre, chiquito, Mindundi, quiere hacer algo, entonces le dicen, no, usted no puede. A usted se le aplica todo el rigor de la ley, porque no tiene el peso ni económico, ni político, ni es amigo de esos poderosos en el mundo. Es simplemente un esclavo o un aprendiz de esos, como América Latina está llena de los Soros Boys y de los Schwab Boys. Está llena de esos muchachos, muy queridos además. Y eso, es que usted se da cuenta que el patrón los eligen bonitos, ¿no? Mire a Macron, mire a Sánchez, mire al guapetón de Canadá, uno dice que está maravilloso. Sí, es que él es actor. Lo saben escoger, ¿no? Porque nos entra el recreíto de los ojitos y uno les cree su discurso bien puestecitos, educaditos, inclusive así digan que Duque es gordito, Duque no es feíto, Duque es un tipo que se ve bien puestecito. Es agradable, sí. Que me dice Mauricio Macri, que cuando yo le contaba a usted que salió publicado ese video del señor Schwarz del foro de Davos, que salía hablando de cómo el semillero que ellos estaban creando a partir del Foro Económico Mundial, estaban logrando ponerlo en cada país como experimento y que habían llegado a penetrar los congresos, alcaldías, gobernaciones, todo eso. Todos los ministerios, además, los ministerios del mundo están llenos de esa gente preparada por el foro. Y entonces ese video fue publicado, fue hecho en el 2016. Lo que pasa es que apenas lo sacaron ahora. Entonces, cuando él hablaba de su muchacho bueno, semillero, en Argentina estaba hablando de Macri, no de Fernández. Claro que Fernández es otro de ellos. Fernández pero no es un jovencito churrito como Macri. Es que Macri parece actor de la época de oro del cine italiano. Y va a llevar todo eso a esas logias que pertenecen, ¿no? Así como aquí Pastrana y otros que uno dice, no solamente es el partidito que representan. Por eso, antes de que usted tome decisiones y se deje seguir enredando y embaucando con la falsa democracia, lo que les contaba que hablábamos con Adrián Salvucci, la misma figura de democracia las crearon ellos para legitimar su farsa. Ellos nos crean esa figura en donde todos nos creemos que tenemos poder, autonomía, decisión de voto y salimos. Yo le contaba a Alfonsito, yo era la que montaba la foto y decía, ay, voté, cumplí con mi deber. Cuando desconocía que es un circo en donde todo el mundo ya está elegido, que ellos pasan por ese foro también de las Américas, creado también por la Fundación Rockefeller, en donde esta señora Susan les toma lección a todos la pequeñita. ellos. La pequeñita, sí. Que se parece a la de Los Increíbles. Sí, se parece a, ¿cómo es que se llama esta señora de Los Increíbles? No me acuerdo, que es del pelito así como peinadito para abajo. Yo diría en cocaíto, se reirían de mí cuando yo utilizo el término. Pero entonces, cuando deciden quiénes son esos aspirantes a ser líderes de cada país, llegan con su plan de gobierno y es el que más se conecta con ellos. Ellos deciden escoger ese grupito de los que más se acercan a sus intereses, les inyectan dinero y son los que nos ponen en campaña en cada país para que después nosotros nos creamos que salimos a elegirlos. Sí, y además hablan con otro señor que se nos quedaba por ahí, que es Larry Fink. Larry Fink es el dueño de BlackRock. BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo. Es socio de otro fondo de inversión que es Vanguard, que también es igual de grande. Pero una cosa que tiene BlackRock es que es el gran accionista de todos los grandes medios del mundo. Ellos tienen acciones en todos los periódicos, en todas las emisoras y en todos los... Pero en este no. En este no, por eso, de los grandes medios, de esos medios que manipulan, como dice un amigo mío español, de esos más mierda, ¿ya? No los más medias, sino los más mierda, de esos medios que le están diciendo a la gente, oiga, la economía colombiana ha crecido 10.6% el año pasado, maravilloso, sí, maravilloso, sí. ¿Y cuánto subió el costo de vida en enero? Así es. ¿Y comprar papa hoy es como comprar un carro? Entonces, por eso no lo cuentan. Ellos no cuentan las cosas que estamos contando acá nosotros. Ellos están diciendo, no, es que el mundo tiene que vacunarse porque todos tienen que estar vacunados porque ellos están pagados por esa gran compañía que se llama BlackRock, que es el fondo de inversión más grande, que tiene un títere de Soros, que es el señor Larry Fink, que también
es parte de la Open Society y que forma parte de esa élite mundial que está manejando hilos a toda hora con todo el mundo. Y porque la gente no ha comprendido este tipo de situaciones que está tras bambalinas de lo que es la vida real, ¿no? Nosotros vemos una cosa, pero lo que sucede tras bastidores es otro tema. Y eso es lo que hay que empezar a analizar y a cuestionar. Cuando usted estaba hablando de Al Gore, del creador de esta farsa que es la nueva estafa global, que es el cambio climático, que lo han llamado calentamiento global, cambio climático, o sea, ya no saben qué inventarse y sacaron a la chinita esta de las trencitas, ¿cómo es que se llama? Greta. Greta. Y se han inventado una cantidad de cosas para convencer y para salir a insultar a todo el mundo, a decir, por su culpa, por procrear, es que el planeta se está calentando y la niñita sale brava y todo el mundo, cuando la gente no sabe que la niñita también hace parte de todo este circo que pertenece a la familia de unos actores y que seguramente les pagan muy bien para adoctrinar y que se valieron de la enfermedad que tiene esta niña, que me parece un tema infame, ¿no? Sí. Pero recordemos de Al Gore, antes de llegar a este escenario del cambio climático, Alfonsito, y es que Al Gore, a la gente no se le puede olvidar que él regaló las elecciones en Estados Unidos frente al señor Bush. No fue que perdió, no. A él le robaron, igual que pasó con el señor Trump. Sí, a él le robaron las elecciones en Florida. Se las robaron y él, yo ya se los había contado a ustedes en algún programa, él decidió llamar en ese momento a Bush sin la autorización de su jefe de campaña y dijo, venga, yo creo que sí, que ganó, reconozco entonces su triunfo, que es lo normal, el protocolo que hacen. Entonces Bush ya estaba listo para salir a decir, soy el nuevo presidente de los Estados Unidos, estamos hablando de Bush hijo, ¿no? Sí. Y entonces el señor Al Gore en ese momento llega a su jefe de campaña y le dice, tenemos que irnos ya para el estado de la Florida. Y le dice, ¿y por qué? Porque esto no lo están robando, porque la Florida es nuestra y no puede ser que Bush esté ganando en la Florida. Y le dice Al Gore a su jefe de campaña, ay, pero yo ya llamé a Bush a reconocer el triunfo. Le dice, pues vuelve y lo llama y desconoce su triunfo porque nos tenemos que ir para la Florida. Hace el ejercicio, Bush entra en cólera. Cuentan, de hecho, todo esto está en un muy buen documental que publicaron en CNN, que me pareció muy chistoso, en donde lo publicaron, y sale así. Y cuentan que a estos personajes les costó muchísimo tiempo y trabajo conseguirse un bufete de abogados que lo representara por el poder de la familia Bush, que eso no es un secreto, y haremos otro programa para... No, sí, además los Bush son los reyes en Estados Unidos, junto con los Clinton, los que manejan los hilos. Y bien oscuros, ¿no? Bien oscuros y perversos, de Torres Gemelas, la CIA, y Al-Qaeda, y de ahí para allá. Falsas banderas, ¿no? Todas las cosas. Sí, todas falsas banderas, que entonces, el mundo tiene que, en estos días, va a haber mucha falsa bandera. Ya tenemos una por ahí en Europa Oriental. Es una falsa bandera. Ucrania, Rusia. Mira, hagamos un paréntesis para decirle a la gente, en este mismo instante, si usted está entretenido con los canales internacionales, nacionales, diciendo, ay, va a venir una guerra nuclear, Dios mío, nos van a matar. No. Les tengo noticias. Desde hace 2 años, estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. Desde hace 2 años. Solamente que aquí no se dispararon misiles, no se mandaron armas nucleares, se mandaron otras peores disfrazadas de cacunas. Nos mandaron a guardar, biológicas, nos mandaron guardar, nos pusieron bozal y nos han mantenido a punta de miedo con todas las restricciones. Señoras y señores, estamos en guerra para que eso ustedes lo vayan entendiendo. Y cuando usted habla de Ucrania y de Rusia, ha sido de las falsas banderas y de los sofismas de distracción que crean para que usted voltee la cara y no mire para Canadá, que es donde de verdad se está creando una dictadura. Entonces la gente está distraída, como yo les diría, cambie el canal, que ahí no es, esa película no es la verdadera, mire para arriba para Canadá. Venga, le digo lo que dijo Trudeau hablando de Canadá. A propósito, estas palabras dijo el primer ministro canadiense Justin Trudeau hablando de Ucrania. El pueblo de Ucrania, como todas las personas, debe ser libre para determinar su propio futuro. O sea, el diablo haciendo hostias, hablando del pueblo y del derecho de la libertad de Ucrania, mientras somete en dictadura con esas leyes de emergencia y haciendo lo que se le da la gana en Canadá. Señor, no sea atrevido, no sea dictador sin vergüenza. Eso está pasando, por eso nos distraen. Entonces, volviendo al Gore, llegan a Canadá, a la Florida, encuentran por fin un bufete de abogados que los represente y logran que la Corte Suprema de Canadá, porque ya hay Corte Suprema también por estados, entonces logran que la Corte Suprema de Canadá les ordene el reconteo de votos, porque ellos dijeron, así como con Trump, esto aquí no pasó. Sí.
Y entonces ordenan el reconteo, y mientras estaban en el reconteo, ¿qué hace el señor Bush, que tenía de gobernador a su hermano en el estado de la Florida? La cosa se nos está poniendo negra, mi amor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se fueron ellos a hablar, pero con la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y cuando hacen la solicitud, la Corte Suprema de Estados Unidos ordena que paren el reconteo de la Florida y le otorgan el triunfo absoluto a George Bush, hijo, como nuevo presidente de Estados Unidos. Sí. Al señor Al Gore, me imagino que en medio de su frustración pudo aceptar ese caramelo que le brindaron. ¿Crees el cambio climático? Y nosotros empezamos aquí a meterle inyección porque es que su carrera política está terminada. Y a partir de ahí nacen las ideas tan inspiradoras del cambio climático. Haga su película y gánese el Oscar. Sí, además, y eso es lo que hizo. Hizo la película del cambio climático y bueno. Y tan cuestionada esa película, ese documental. Además, Alfonso, la gente ha hecho las cuentas de cuando él empezó él con su carrera política. Su cuenta era pequeñita, de dólares, pequeñita. Y ahora el señor tiene los millones de los millones, sí, porque además del cambio climático. Sí, y eso está orquestado todo por Naciones Unidas, por el Foro de Davos, por el Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, ese comité que maneja gran parte de las relaciones exteriores de Estados Unidos, está manejado por el Grupo Bilderberg, que es una organización de ricos para acabar con pobres, que se reúnen cada año. Se llama Bilderberg porque se reunieron en un hotel la primera vez en Holanda, en el Hotel Bilderberg, pero eso lo trastean por todo el mundo, ¿ya? Como para darle contentillo a la gente. Porque es que antes manejaban muchos secretismo. ¿La serie alguna vez? Es que, Alfonso, antes manejaban mucho secretismo y ahora nos fueron de frente, se reúnen. No, se reúnen de frente y hacen las cosas de frente. Yo le quiero hacer una pregunta, ya que usted conoce tanto de todo este tejemaneje de quienes están detrás, tras bastidores, manejando lo que es la realidad de verdad, porque lo que vivimos no es la realidad, sino es la otra, la que no conocemos, la que no conoce mucha gente. Cuando estamos hablando entonces de repúblicas, de la era republicana, podemos decir que eso solamente ha sido una fachada que nos crearon estas monarquías para jurarnos independientes, libres, con derechos, con oportunidades, evolucionados, pero sencillamente ellos siguen tras bastidores gobernando y mandando el mundo, Alfonso. Ellos son los que manejan todo. Ellos le dicen a un país cualquiera: usted tiene dos opciones para elegir y con la que elija, gano yo. Así de fácil. Con cara gano yo y con sello pierde usted. Sí, o sea, la que elija. Sí, es en... y por eso la política se volvió el gran negocio. ¿El gran negocio qué es? Que yo soy candidato, pero no voy a ofrecerle el servicio público que un candidato ofrece, no voy a buscar cómo recuperar una plática que perdí haciendo afiches y pagando publicidad, por ejemplo. Entonces, esta gente que maneja los hilos del mundo, que los viene manejando desde hace centurias, porque son las mismas familias. Si nos ponemos a echar historia, son familias originarias de Egipto, muchas de ellas. Hablemos de la nobleza negra italiana también, ¿no? Escondida atrás de todo esto. Ahí están los Anelli, que son los dueños de Fiat, de Citroën, de, bueno, una cantidad de empresas. ¿Ya? Los dueños del Corriere della Sera. ¿Ya? Como esta nobleza negra italiana es la que se mueve a la Gran Bretaña. Ellos crean allí el primer banco, acuérdese, que es el que ponen con el escudo de los Rothschild, ¿no? Que es el escudo rojo, porque no es el apellido, sino es el escudo rojo. El apellido de los Rothschild es Bauer. Crean el primer banco en Inglaterra y luego lo mueven a los Estados Unidos, que crean su reserva federal, que no es como el Banco de la República de Colombia. No, eso es privado. Que lo manejan ellos, imprimen sus billetes y hacen lo que quieran y todo el mundo les paga. Es más, el señor Rothschild, el Adolf, creo que era el primero, tuvo 6 hijos y a cada uno lo mandó a un país distinto, a Suiza, Austria, Italia, Gran Bretaña, Holanda, y cada uno era banquero. O banquero en ese tiempo, sí, prestaban plata y hacían intercambio. Y así fue como ellos conciliaban esa gran fortuna. Es más, uno ve un Rothschild y lo distingue facilísimo porque todos tienen la misma cara. Todos son igualitos, parecen hechos con molde, pero ellos, además, ellos son los grandes creadores en el siglo XVII, XVIII, son los grandes creadores de esa secta llamada Illuminati. Apoyan
Que la gente se burla de eso, ¿no? Dios mío. Apoyan a Pike, que es el gran creador de esto, y manejan hoy los grandes bancos del mundo y, como dices tú, manejan la Reserva Federal de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos nunca va a quedar sin plata, porque el día que quedan sin plata, prenden la máquina. ¿Qué es lo que quieren hacer aquí? Demasiado peligroso, porque la economía no se maneja con mucho billete, se maneja con estrategia. Y en Estados Unidos, cada vez que tienen una crisis, prenden la máquina. ¿Y qué hacen? Inundan el mundo de dólares, bajan el dólar en los países hasta su mínima expresión, pierden los exportadores de esos países y ellos son los que ganan porque compran barato y venden caro. Además, hay una cosa, Alfonso, que a muchas personas les debe costar entender. A mí me llevó años tratar de comprenderlo hasta que lo logré. Eureka, Dios mío, gracias a esta tal pandemia también que uno le permitió como abrirse los ojos a tantas cosas, ¿no? Nosotros como periodistas que creíamos que nos las sabíamos todos y decíamos, Dios mío, cuán engañados estuvimos. También descubrimos que desde estos escenarios precisamente ellos no lo hacen ni siquiera por plata porque ellos la tienen toda. Sí, no necesitan. Por eso decimos que estamos en manos de psicópatas sedientos de control y poder. No les interesa nada más porque plata la tienen toda, tienen los aviones, tienen los autos, tienen todo lo que quieran, los minerales, tienen todo. Solamente quieren control y poder y disminuir obviamente la humanidad. Ellos hablan de 500 millones, imagínense ya por lo que vamos casi por los 8 millones, ¿no? Toca matar 750 millones. Y aparte... Digo, 7.500 millones toca matar. Imagínense, y aparte de eso, nos ha costado comprender que todos estos personajes no han venido manejando proyectos a corto ni a mediano plazo, sino a largo plazo. Estas personas han diseñado todo esto que está pasando hoy en la actualidad en el mundo entero desde hace siglos. Lo vienen manejando, es que a ellos no les importa si este que lo diseñó o este que lo planeó es el que lo va a vivir. Ellos lo han diseñado para sus posteriores generaciones. Y por eso es que vemos los hijos de los hijos, generación tras generación, porque uno diría, ay, pero si ese señor Rockefeller ya se murió, si el primer señor Rothschild también, entonces uno empieza a decir, ay, pero si esos viejitos ya se murieron, entonces la gente se queda ahí. Es que ellos se murieron, pero el legado lo siguieron sus hijos, lo siguieron sus familiares. Por eso es el peligro de cada cosa que ellos proyectan, porque los poderosos, los cerebros del mundo, nunca hacen planes a corto y a mediano plazo, señores, como usted o como yo, que uno vive como al día. No vive el día. No, y el ajecito, el arriendo y no sé qué, y la cuota del carro. No, señores, ellos tienen sus diseños de su proyecto para la humanidad. Y ellos lo que están haciendo básicamente, y el ejemplo es Trudeau. Pierre Trudeau no gobernó para él, gobernó para que su hijo 30 años después fuera el primer ministro de Canadá. Hubo un intermedio para cambiar de emperador, como pasa en los regímenes totalitarios. Y se fue Pierre, bien ido. Pasaron los años mientras Justin creció, se graduó de actor, ¿sí? Un buen actor, no sé si será bueno o será malo, no le he visto ninguna producción. Y ahora es el niño emperadorcito que maneja ese país como se le da la gana y que es parte del gran experimento del nuevo orden mundial. Yo insisto, Canadá, España son los laboratorios que tiene la élite como los países para implantar el nuevo orden mundial. En España me cuentan. Eso quiere decir, Alfonso, que cuando nos regresamos nosotros a hablar de estas monarquías y hablamos de la nobleza negra y hablamos de la corona británica, ellos son en realidad, con las demás monarquías, los dueños del mundo. Ellos son los amos del mundo, que además me llama la atención cuando usted mira las leyes de los países en donde funcionan esas monarquías, por lo menos de manera visible, otras bambalinas, la gente no puede denunciar a los reyes. La gente no los puede tocar. Usted puede denunciar a un presidente, a un ministro, al que quiera, pero a ellos no. ¿Por qué son intocables? Y usted hay de que salga a hablar de ellos con nombres, le va mal. A usted, es como si hablara de los judíos, ¿no? Y entonces antisemita y lo que sea, y lo cierran y lo anulan y lo persiguen hasta que lo acaban. Cuando la gente se atreve a poner en evidencia quiénes son de verdad los amos del mundo, empieza uno a correr peligro, porque a ellos que no los toquen, o sea, que hablen de Trudeau, que hablen de Duque, que hablen de Macron, del que quieran. De hecho, cuando usted mira, si usted se puso a observar en la época de la tal pandemia en la que todavía estamos en este circo, cuando los gobiernos sacan nuevos instructivos y circulares y decretos,
No los firman los presidentes de los países, ponen a sus ministros. Por ejemplo, en Colombia yo veía que siempre firmaba el ministro del Interior. Y yo decía, ¿qué tal este personaje tan loco? Firma y no sabe lo que le puede venir pierna arriba el día que sea llamado a entregar cuentas por las cosas que pasaron en Colombia. Y eso pasa en otros países, porque las cabezas siempre se cuidan, como cuando usted llega a una de esas empresas donde contratan a alguien con un buen sueldo para que haga los negociados, y el otro que dice el dueño de la empresa o el gerente, ay no, yo no tuve nada que ver. ¿Se acuerdan la alcaldía de Los Morenos? Yo no tuve nada que ver. Entonces, hay que empezar a mirar un poco, señores, más allá de lo que nos cuenta la televisión, la radio y la prensa escrita. No son los presidentes de los países los que dictaminan, los que mandan, los que de verdad son los que dan las órdenes. Ellos obedecen como buenos personeros globalistas. Estas monarquías son las que están detrás de absolutamente todo. Cuando usted habla de esto como experimento, Canadá y España, que creo que son los dos mejores ejemplos que estamos viviendo en este momento, hablemos de una de las propuestas del Foro Económico Mundial para ir terminando nuestro programa, Alfonsito, y es uno de los temas que menciona el señor Schwartz en su libro, precisamente sobre el gran reseteo, y él, uno de sus puntos, porque son varios, menciona muy enfáticamente el tema de la cuarta revolución industrial. Y la gente no entiende, y toda la gente dice, ¡ay, qué emoción! Eso me suena a crecimiento, a tecnología. La gente no ha entendido que ese modelo económico de cuarta revolución industrial es automatizar absolutamente todo. Se acaba la mano de obra. Vamos a quedar nosotros, es como segmentados a los esclavos. Vea, yo en algún momento en uno de nuestros programas compartí un artículo del diario El País de España, en donde había uno de estos personajes involucrado en el diseño de estos escenarios de este nuevo orden mundial, que nos contaba a través de un texto muy completo cómo era el mundo que ellos estaban diseñando y al mundo al que estaban apuntando. Y hablaba de grandes rascacielos que estaban con paneles solares, pero que solamente cobijaban los pisos más altos, los penthouse y eso. Entonces yo digo, ¿dónde está la oligarquía y dónde están los poderosos? Sí. Y decía que había gran oscuridad en la parte, en los pisos de abajo, en donde estaban, decía que habían robots y esclavos. O sea, ese es el mundo que nos tienen diseñado. Entonces, renta fija, renta básica mensual, ¿cierto? Que la están pidiendo en todo el mundo para que seamos dueños de nada, pero seamos felices. Tal cual. Y que usted siga trabajando para ellos, que no se queje, que no tenga nada y que se conforme con las limosnitas que los poderosos le quieren dar. Sí. Entonces, para concluir este tema de Canadá y España como buen ejemplo de dictadura y de modelo que están tomando ellos para el experimento, podemos hablar que el modelo económico de esta cuarta revolución a donde están apuntando ellos, que es acabar con la mano de obra exactamente, acabar con nosotros, con usted que nos está viendo, podemos hablar de que así es que empiezan a implementar el modelo de crédito social, como está pasando ya en Canadá. En China, y en China también. China es el gestor del modelo de crédito social. Alguien va por la calle, bota un papel, 5 puntos menos. Atraviesa la calle por una vez, 10 puntos menos. Pelea con alguien en la calle, 40 puntos menos. Y eso le va bajando una serie de beneficios. Hasta que te vuelven invisible, ya no puedes usar el metro, hasta que ya no existe, no puedes viajar. No puede hacer nada, no puede salir a la calle, no puede comprar, no puede vender, no puede, o sea, le acaban la vida. Hay gran crédito social en China y eso se debe, no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo soy muy observador. En Bogotá, las antenas y las cámaras crecieron durante los últimos 2 años de una manera impresionante. La 5G estamos hablando. A mí me montaron una ahí al frente de mi cuarto. De donde es que si antes decíamos nos están vigilando, hoy se nos metieron a la casa. Hoy tenemos esto. A nosotros, ay, que me van a poner un chip en el hombro. Mentiras, el chip lo tengo entre el bolsillo todo el día. Porque con esto saben qué hago, dónde estoy, a qué horas estoy. ¿Te escuchan? Sí, escuchan y ven. George Orwell, 1984. Sí. Es que parece que llegamos a 1984 por fin. Tal cual. O sea, es que es complicado decirlo. Sí, es 2022, pero lo que está pasando hoy está en un libro que se llama 1984. Nos están llevando de 1984 a un mundo feliz, en donde estamos completamente deshumanizados y entonces desde un óvulo van a sacar a 96 niñitos, que no importa cómo los empiezan a meter. Cuando usted empieza a leer ese libro, que uno le da escalofrío, además yo hice el ejercicio de leerlo en físico y del audiolibro con una aplicación que tengo, en uno de los ejercicios de un mundo feliz,
están en uno de estos laboratorios en donde llevan a los alumnos de distintas universidades que están estudiando medicina y entran al laboratorio y el líder de los médicos, de los científicos, les explica y sacan a unos niñitos y les ponen muchas rosas. Y los niñitos están jugueteando y eso, y después les ponen a sonar unas sirenas muy fuertes, que es como son esos gatillos, ¿no? La gente no cree en los gatillos. Yo que soy licenciada en programación lingüística les puedo decir que las frases gatillo, los sonidos gatillo existen y así se controla la gente. Por eso hay gente que comete asesinatos, hace robos y después no se acuerda, porque fueron hipnotizados. Por eso el tema de la hipnosis es tan delicado. El famoso MK Ultra que manejaba la CIA y que manejó Hitler durante muchos años con Joseph Mengele. Y entonces en este experimento de un mundo feliz, ponen unos sonidos y los niñitos empiezan a llorar de una manera que uno dice es absurdo, como si los estuvieran torturando, se empiezan a mover una cosa loca, porque esos sonidos se los empiezan a poner a ellos para empezar a modificar sus emociones, todo lo que pasa en su cerebro, la parte cognitiva. O sea, cada vez que escuchen esos sonidos ellos ya saben cómo reaccionar. Luego manda a este personaje que quiten los sonidos, los niños siguen llorando pero empiezan a calmarse. Y luego le explican que porque el tema de las rosas y los sonidos y eso, los niños van a empezar a asociar que las rosas son malas, los perturban, les causan ese dolor que lo estaba creando, era un sonido completamente estridente, y los niños van a odiarlos. Y el mismo ejercicio lo hicieron con unos libros, y le preguntan que por qué con los libros, porque no les interesa que lean ni que sepan más que nosotros. Entonces, y estoy hablando de buenos libros, no lo que ellos han escrito para adoctrinarnos. Entonces, des en cuenta cómo todo, así yo sé que a muchos les parezca una cosa loca, parece una película de terror mal contada, ¿cierto? Ese es el mundo real que han diseñado para usted, para mí, para el resto de la humanidad, en el que nos han metido una cantidad de cuentos en donde nosotros hemos vivido una película que es una completa mentira, en donde todo lo que creíamos se ha caído de su peso, Alfonso. Y creo que es al punto que tenemos que llegar a empezar a despertar la conciencia. Cuando hablo del crédito social, pues entonces en Canadá ya se implementó a través de la ley de emergencia, porque si a usted le pueden, sin orden judicial, embargar las cuentas, quitar sus carros, quitar sus bienes, quitarle sus hijos, quitarle absolutamente todo, solamente por salir a protestar y exigir libertad, dígame si en algo se diferencia a China. Pues es exactamente lo mismo. Y además de eso, súmele que el crédito social es manejado a través de carnet o pases o códigos QR, que fueron los que implementaron a través de la pandemia, crearon una crisis y luego sus aparentes soluciones, como las tales vacunas, permitieron que usted de manera dócil pusiera su brazo, le entregaran un carnet con el que le van a tener toda su información, que es lo que están buscando el Big Data, ¿no? Sí. Con toda la información de cada uno de nosotros, pueden hacer y deshacer y resetearnos y hacer lo que se les dé la gana. Y la gente no ha pensado en eso. Por eso uno tiene que ser tan cuidadoso con sus datos. Entonces alguien me decía, ay, pero si los datos de nosotros los tienen hace rato. Y por eso usted tiene que seguir. Por eso hacen lo que hacen. Y por eso tiene que seguir entregando su salud. O sea que a partir de eso, Alfonso Aya, podemos concluir que eso es lo que implementaron ya en Canadá. Sí, en Canadá, en España, y pues van a seguir muchos países más. Y lo van a hacer de una manera muy disimulada. Lo van a hacer el día que haya elecciones o que haya un gran evento masivo. Van a poner a la gente a funcionar en determinada forma para darle ese famoso crédito social. A través de los celulares, a través de los televisores inteligentes, a través de tantas cosas. O sea, ya nos quedan 7 años y 10 meses de libertad, porque en 2030 no tendremos nada, pero seremos felices. Pero, sí, y pedirás lo que quieras y te lo llevará un dron. Sí, y no nos lo estamos inventando Alfonso y yo. No. Aparece en la página del Foro Económico Mundial el video en donde salen todos los puntos que han diseñado. Está incluida la migración ilegal, está incluido el cambio climático, está incluido que usted ya no va a comer más carne por su salud, carreta, porque es que los manjares se los comen ellos y a usted lo van a poner a comer insectos, y de eso sí que sabe la gente que ha vivido dictaduras, ¿no? Sí. Entonces hay que ser como más cuidadosos con esto. Alfonso, están cancelando a través de este escenario del crédito social y de lo que están implementando, siento yo que están cambiando la economía. Y usted mencionaba muy bien lo que tiene que ver con España, porque es que en España acaban de proponer una ley que es muy similar a la ley de emergencia de Canadá.
en donde aducen que el gobierno de ahora en adelante, a partir de lo que vivieron con la pandemia, va a poder utilizar recursos privados, públicos, para manejar las necesidades del Estado. Entonces también le están implementando una ley de crédito social. Eso es exactamente, por eso hablábamos de Canadá y España. Y van a venir muchos más. Y en América Latina van a meterlo, lo que yo veo, por el lado de Alberto Fernández. Argentina va a ser el laboratorio para América Latina. Argentina tuvo la cuarentena más larga de América Latina. De hecho, pero yo le digo una cosa. Si usted mira viajar a Argentina, usted puede entrar en este momento con una prueba PCR, el negociazo, ¿no? De la estafa global y del engaño maestro. Pero inclusive Chile está peor. A Chile usted no puede entrar sino con cuarentena, con cacuna, con prueba. Yo que le digo que viví en Chile, usted lo sabe, que para mí era un país que era como el primer mundo, dejó hace mucho rato y mira ahora el presidente que le mandaron. Y lo que viene para Chile es terrible. Nueva constitución escrita por ellos. Un presidente que Dios mío, que uno no sabe si es peor que Castillo, el de Perú. Qué vergüenza. A ver, con todo este escenario, podemos hablar de que está surgiendo entonces a través del crédito social, que no nos lo venden así obviamente, están creando un nuevo capitalismo. A mí me parece que la gente está enfocada en que solamente nos están manejando para el control social. A mí me parece, desde lo que yo percibo, que lo que primero están haciendo es la destrucción completa del tema económico, que es lo primero que van a montar, y a partir de eso obtienen el control total de la sociedad. Primero, tema económico, o sea, un nuevo capitalismo en el que lo público se mezcla con lo privado, pero ojo, no se emocione, ellos siempre van a ganar. Siempre van a ganar. Y yo no diría un nuevo capitalismo, diría un neocomunismo. Perfecto. Que es mucho más peligroso. O sea, el disfraz que nos venden a través de esta Agenda 2030, del Foro Económico y de todos estos personajes perversos que manejan el planeta, es precisamente disfrazar absolutamente todo lo que está pasando, con el disfraz precisamente de que todo a partir de ahora, a partir de la pandemia y de lo que está pasando en el planeta, incluido el cambio climático, va a ser más inclusivo. ¿Sí? Eso es lo que nos quieren. Pero al final todo es una mentira. ¿Inclusivo para quién? ¿Para ellos? Para ellos. Nosotros no tenemos derecho a nada porque no somos parte de esa élite que ha hecho y ha deshecho durante la historia lo que ha querido. O sea que va a ser el poder de las multinacionales trabajando con el Estado y a nosotros sometiéndonos. Lo que vienen ya no son solo multinacionales. Vienen esas empresas. A ver, ¿quién ganó con la pandemia? Ganaron 3 tipos. Bill Gates, porque vendió los computadores que se le dio la gana. Todo el mundo con su tema del home office, ¿no? Todo el mundo. Jeff Bezos, porque transportó los computadores que vendió Bill Gates. ¿Ya? Y Elon Musk, porque pudo llevar gente al espacio y devolverla. Le dijo a la élite, les tengo la solución, cuando esto esté frito, yo lo saco. Fácil. Ellos 3, los hombres más poderosos del mundo, o más ricos, según dicen, ¿no? O los 3 que aparecen, los 3 que ponen la cara. Gates, Bezos y Musk fueron los grandes ganadores de la pandemia. Los demás, todos perdimos. Y ojo, porque se viene el manejo del dinero físico, que es lo que ellos quieren desaparecer para tener el control total. De hecho, si usted mira, por eso hoy hablamos de numeral dictadura, que se implementó ya en Canadá, aunque la gente no lo crea, porque la gente cree que eso es carreta, ¿no? Y siguen viendo que todo es normal, pero no es normal. No, no es normal. Cuando a usted le tocan el bolsillo y le tocan la plata, dígame usted cómo sobrevive, cómo compra el alimento en su casa, para sus hijos, cómo se desplaza, cómo hace para sobrevivir. Entonces creo que a través de esa ley de emergencia, implementada en su momento, quitándole todo a la gente, amenazándola, se movió mucha gente a retirar los dineros de los bancos. Y me llama la atención porque testimonios de canadienses han contado que cuando llegaron al banco a retirar sus dineros, sus ahorritos o lo que tuvieran por miedo a que el Estado se adueñara de sus dineros, le preguntaban, ¿usted participó de las protestas de los camioneros? Hágame el favor, como quien dice que usted hoy en día, si sale a pelear por sus derechos y por sus libertades, se volvió terrorista. O sea, eso es un corralito disfrazado. Es un corralito disfrazado. Total. Entonces, como pasó en Argentina en su momento, claro. Sí, sí. Entonces,
¿Qué está pasando? Esto es una dictadura pura y dura. Tengan mucho cuidado con el tema de las monedas, con las criptomonedas, y se los digo, yo no conozco a profundidad mucho del tema, pero he hablado con expertos que me han dicho algo que me ha puesto a pensar, porque muchas personas dicen, yo empiezo a invertir en criptomonedas porque así no me pueden rastrear, no me deja la huella electrónica, etcétera. Pero resulta que cuando usted empieza a invertir en estas criptomonedas, Bitcoin, llámelas como quiera, usted se arriesga a que hoy gane y a que mañana pierda. Mañana quiebra. Exacto, sí. Usted no lo sabe. Y lo otro que no ha pensado, recuerde que cuando usted está manejando criptodivisas, estas monedas son manejadas siempre por una entidad. Ellas no se manejan solas. Y esta entidad es la que maneja su clave privada, su clave secreta. ¿Quién le garantiza a usted que estas entidades, que son las que manejan sus divisas electrónicas, no puedan ser hackeadas, no las pueda coger el Estado, no las puedan robar y no se las puedan llevar? O sean de buena fe. ¿Y sabe por qué yo ya no estoy creyendo en las criptomonedas ni en las criptodivisas en general? Porque cuando pasan de ser satanizadas a ser uno de los principales patrocinadores del Super Bowl, como acaba de pasar, entonces yo digo, todo es de ellos, todo es de ellos. ¿Quién maneja el precio del Bitcoin en el mundo? Elon Musk. Elon Musk dice, voy a comprar y sube, voy a vender y baja. Eso es así de fácil, y eso es lo que están imponiendo en todo el mundo, y de verdad, lo que está pasando en Canadá es lamentable, y nos han embobado con el tiro al pie que se pegó a Putin reconociendo dos republiquetas en Ucrania, que son 800,000 rusos que él quiere sacar de ahí, pero ahí no va a pasar nada. Lo que está pasando grave es en este continente que empezó por un país que era ejemplo, y que fue el paraíso, y que hoy es una republiqueta más manejada por supuestamente el hijo de Fidel o el hijo de Pierre. Ojo que a través de estas leyes de emergencia, a través de todo esto, lo que hacen es de manera escondida una toma del poder. Usted no se da cuenta ni yo, pero están tomando el poder y están generando una dictadura. Lo mismo que ha venido pasando con estas emergencias sanitarias que han implementado en los últimos 2 años en cada país, incluido Colombia, en donde cada uno de estos gobernantes, personeros globalistas, la ha venido extendiendo. En Colombia extendida hasta el 28 de febrero y de ahí para allá la vuelve a extender, las vuelven a extender, porque les permite actuar como dictadores, pasando por encima de los otros poderes y sacando sus decretos a diestra y siniestra. Porque la Constitución queda a un lado. O sea que hace más de 2 años en el planeta vivimos en dictadura de un gobierno mundial privado. Alfonso, conclusión, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué nos espera? Porque es que el panorama que no veo por nos espera despertar y evitar que esta gente, que son la gran minoría de la humanidad, logre su cometido. Y solo podemos lograr despertando. ¿Y cómo despertamos? Cultivándonos, leyendo, no tragando entero, contrastando la información que nos da el noticiero con la información que podemos conseguir por otros medios. Hay muchos medios alternativos hoy en el mundo, y por eso podemos frenarlos. De lo contrario, caeremos como ellos quieren que caigamos, y seremos felices sin tener nada. Eso es la conclusión. Y comeremos menos carne, y entonces seremos de plástico como la quiere Bill Gates. Y nos conformaremos con esa renta básica mensual que nos quieren poner, y no tendremos nada, como de la Agenda 2030, y seremos felices. Señores, señoras, a despertar, como lo dice Alfonsito, no trague entero, cuestione, revise, y hoy sí me atrevo a decirles, no sean obedientes. Uno no puede ser obediente con los dictadores y con estos psicópatas que son los que controlan el mundo. Por último, para el cierre, les voy a recomendar, para que se despeje un poquito, dirán ustedes, es algo más frívolo, pero este personaje que a mí a veces me llama la atención por todas sus denuncias, que ha sido el cantante español Miguel Bosé, me llama la atención por todo lo que ha hecho, porque yo estoy completamente convencida que en algún momento hizo parte de estas élites y que luego se cansó de todo lo que pasó y lo que descubrió, y ahora decidió decir no más, y los está echando, pero así los está botando así al charco, diciendo todo lo que sabe. Me hizo llegar Editorial Planeta un libro que cuenta un poco sobre su vida y me ha gustado mucho. Se llama El hijo del Capitán Trueno, Miguel Bosé, Memorias de una vida excepcional. Si a usted le gusta, si usted lo admira, a mí la verdad siempre me gustó, además me pareció un buenazo,
no me importaba que jugara con los dos pies, con lo que fuera, con sus historias, con lo que fuera, pero para mí verlo, gran artista, cantando me parecía espectacular, me sigue pareciendo un gran señor, a pesar de que tiene ya sus problemas como con la garganta, ¿no? Con la voz. Sí, está muy cascado. Léase este libro de la historia de Miguel Bosé, me gusta mucho, me tiene encarretado, no lo he terminado, es que vea, le voy a contar cuántas páginas son. Es que es gordito, sí. Mire, es gordito como está Miguel. Exactamente, son 480 páginas. Voy por menos de la mitad, pero me ha llamado la atención. Si a usted le llama la atención Miguel Bosé, conocer un poco más de su historia, lo que publican las revistas del Jet Set Internacional, ahí se lo recomiendo, de Editorial Planeta, Memorias de una vida excepcional, El hijo del Capitán Trueno, eso ya está en todas las librerías, lo consigue por internet. Un recomendado, no para que baje usted sus defensas, no para que usted se descuide y se distraiga, sencillamente para conocer un poquito de estas personas que hoy están también levantando y alzando la voz y señalando a todos los que se encuentran detrás del planeta, incluido detrás de la historia de la industria cinematográfica, de la industria musical, y de cómo a todos estos personajes los han venido sometiendo a partir de muchas cosas que a veces nosotros desconocemos. Óigame, señor Alfonso, ¿usted quién cree que vaya a ser presidente de Colombia? Hey, es que esto es como un reality. Aquí ninguno sirve. No, es que no es porque sirva, porque ya sabemos a quién ellos los pusieron ahí y sí, ellos tienen a un elegido. El tema es que ¿usted quién pensaría que es el más elegido de ellos, el que le podían poner la corona? El favorito de Soros. ¿Y quién es el favorito de Soros? Petro. ¿Será? Yo le voy a decir una cosa que me dejó pensando. Porque les cuento a los que aman al señor Gustavo Petro, yo como la verdad no tengo inclinación por ninguno de los politiqueros porque tampoco, todos son me parecen inservibles, inútiles todos. Pero a mí sí me ha parecido hartísimo que al tipo lo demonizaron, lo volvieron el coco. Y entonces, ¿qué peligro? Y yo digo, ¿y es que acaso como estamos viviendo en Colombia no es dictadura? O sea, ¿qué peor nos puede pasar? No, dígame, ¿qué peor? O sea, este señor descuadernó el país y la gente sigue pensando en el coco de Petro. Y la gente piensa que el tipo es socialista. De socialista no tiene nada, no lo tiene apoyan nada, los judíos. Es un oligarca bien acomodado. Lo apoyan los judíos, lo apoya todas estas monarquías, lo apoya todo el mundo, tiene muchísimo poder. Lo que pasa es que es un tipo que vendió pues su imagen como guerrillero y por eso es que la gente, y por las babosadas que dicen, ¿no? Yo la verdad antes lo tenía en un concepto de más inteligente. Me leí para el cierre un artículo de The Economics, que es como el oráculo de ellos, ¿no? Sí, sí, ese es el... Y en ese artículo, ya de hace como 2 meses largos, decía que a Colombia, haciendo el análisis político de Colombia, que a Colombia no le favorecería el continuismo del uribismo, que es otro socialismo disfrazado de... Es un socialismo encubierto. El muro de contención nos resultó más socialista que cualquiera. Decían eso, que no era conveniente un Petro, escúcheme bien, porque generaría mucha división y odio en el pueblo colombiano. Que ellos mirarían mucho más, adivine por el lado de quién. Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, bueno. Fajardo. Que para mí ese es otro Petro, sino que es más bonito y más educadito y mejor habladito. Ojo pues, no sabemos quién sea, pero solamente le puedo decir una cosa, no se preste para ese juego, no salga a votar. No. Creo que lo que mejor lograríamos sería, y nos tienen a cuento de ejercer el derecho al voto. Carreta, usted no elige nada, todo ya está elegido. Ya está elegido. No se preste para ese circo. Creo que lo mejor que lograríamos en cada país del mundo es nunca más salir a votar a ver qué hacen. A ver qué hacen, ¿cómo les queda? ¿Sí o no, señores? Sí, sí, si no hay un elegido, ¿qué va a pasar? A ver, ¿cómo es que es el tema? Hoy estoy yo así, Dios mío, como con el tache arriba diciéndole a la gente, hay que despertarse. Alfonso Vaya, gracias como siempre, es un placer con tener gusto. Tertulias con usted. Vamos a seguir haciendo estos programas. Bueno, listo, a la gente sobre todos estos temas que desconocen y que nosotros también en estos 2 años hemos venido aprendiendo. Alfonsito, besito enorme, se cuida un montón. Lo quiero, lo aprecio muchísimo, lo admiro también una cantidad. Ustedes, por favor, el próximo miércoles los esperamos 8 a 9 de la noche en esto que es Despertando Conciencia, únicamente a través de E-Radio Global, que está como siempre emocionando tus sentidos y generando pensamiento crítico. Deje de tragar entero, apague la televisión, la radio, no son perversos, no lo informan, lo desinforman. Chao, cuídense mucho, hasta el miércoles. Chao.